Ya. Buenas noches, docente. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la reforma agraria. Para hablar sobre este tema muy interesante, primero vamos a remontar a años anteriores, en los años 60, para ser puntual, en la época en la cual Belaúnde Terry gana las elecciones, pero lo gana con el apoyo del militarismo en ese entonces, ¿no? Belaúnde Terry tenía como el objetivo de hacer esta reforma, la promulga, más no la ejecuta. Justo en el año 5, cumplido el año 5 de periodo de este presidente, al ver que no hace las cosas como el militarismo lo tenía planeado, Juan Velasco Alvarado da un golpe de Estado el 3 de octubre del 68. Este golpe de Estado se justificó porque en el gobierno de Belaúnde no se tomaron las medidas necesarias para hacer el Tratado de la Brea y Pariñas, ¿no? Y también porque no ejecutó la reforma agraria como lo tenían pensado. ¿En qué se basa la reforma agraria? ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Qué motivó a que se promulgara y se ejecute esta reforma? En ese entonces los campesinos tenían muchas precariedades por parte del hacendado. Este hacendado era una persona muy mala en el cual impartía castigos severos cuando no cumplían con las órdenes quizá o las metas para laborar en el campo. No tenían acceso a la educación estos campesinos. Eh, También tengo entendido que habían amputaciones o violaciones a las mujeres. Todo este conflicto social hace de que se promulgue esta reforma agraria, y en el momento que Juan Velasco Alvarado promulga esto, sale una frase, ¿no? Que es: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Este, Esta reforma consiste en que es un conjunto de medidas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado. En otras palabras, se refiere a la repartición de tierras, a la repartición de las tierras del hacendado que superaban las 200 hectáreas. De esta forma se trataba de hacer un alto a la discriminación, a los malos tratos de que el campesino tenía por parte del hacendado en ese entonces, ¿no? El campesino iba a trabajar su tierra, iba a generar un dinero para él mismo, ¿no? Con la ayuda de diversos organismos que el presidente en ese entonces creó, pues, ¿no? Para apoyar esto de aquí. En el sector político, la reforma agraria es una reforma dictatorial. No hubo un consenso, no hubo un debate antes de poder ejecutarla, simplemente se hizo y ya. En ese entonces, el gobierno también de Velasco fue un gobierno dictatorial, radical también, no había libre expresión, ¿no? Como podemos ver en las imágenes. En el sector económico, la reforma agraria hizo de que la inversión privada extranjera ya no vea con buena fe el territorio peruano, ¿no? Al ver de que se expropiaban transnacionales o empresas del extranjero, en el sector agrario limitó la inversión extranjera, ¿no? Haciendo de que se importen cosas de lo que se importen más cosas de lo que se exporta. También la expropiación de las tierras hizo de que en su mayoría exista mayor informalidad. Esto causó de que la recaudación de impuestos para el Estado disminuya, ya que las empresas formales que hasta ese entonces estaban relacionadas al agro se vean un poco debilitadas por la expropiación de las tierras.
En el sector social. En el sector social, para mí, a criterio propio, hizo que los campesinos sean vistos de igual a igual, ¿no? Esta reforma agraria dio a conocer que no solamente en el país existía Lima o existían las regiones de los departamentos de la costa, sino también de la sierra. Aquellas personas olvidadas, hasta en ese entonces, Juan Velasco Alvarado tomó potestad de darle un valor agregado a cada una de ellas. Ahora nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Fue beneficiosa o no la reforma agraria? Como hemos conversado en el sector social, la reforma agraria fue impuesta, mas no fue un consenso, fue impuesta. En lo político, la reforma agraria tuvo una base institucional, no es que sea algo de improvisar y ya está. Lo que sí tuvo en contra esta reforma agraria a nivel, un factor de riesgo que escapa de las manos de todos es que la producción de ese entonces no se vino abajo, sino que no había mercado para poder vender todos los productos que el país exportaba, ¿no? O producía. En este caso, en la caña de azúcar fue reemplazada por la remolacha y la fructuosa. Y también el algodón. El Perú fue uno de los principales países exportadores de algodón, pero el mercado ya introducía lo que era la ropa sintética. En el tema de la ganadería, el Perú exportaba carnes, reses, pero en ese entonces ya se implementaba se insertaba al mercado lo que son la, la carne avícola, ¿no? Entonces, en el sector social, eh, podemos decir que ayudó a calmar a toda esa población que quizá nos basamos en una hipótesis, ¿no? Que quizá pudo eh, verse llevado por una izquierda radical, ¿no? De armarse en armas y poder hacer un alto, un pare a todo el abuso de que en ese entonces se estaba llevando, ¿no? Esta reforma agraria de alguna manera calma a estas personas, les dan los derechos que ellos estaban buscando, para que así ante la sociedad y ante todas las personas todos seamos iguales. Entonces, basándonos en todas las ideas que he podido tener, exponer en este momento y toda la información que he podido buscar, yo creo que sí fue beneficioso en un sector social. En el económico quizás trajo mucha inflación, pero nada, si me ponen a mí a comparar un sector económico y un sector social, lo económico quizás se pueda recuperar. Van a pasar algunos años y se pueda recuperar, pero lo social, el trato humano, las personas que vivían en ese entonces de una manera deplorable, no tenían acceso a educación, no tenían, los analfabetos no tenían voz ni voto en las contiendas electorales. ¿No? Todo ello, gracias a esta reforma, todas esas cosas malas, gracias a esta reforma se pudo hacer, ¿no? Todas estas personas hasta ese entonces y hasta ahora están agradecidos con el expresidente Velasco por ejecutar esta reforma. Que claro, toda reforma o todo buen acto siempre trae sus daños colaterales. Y quizá en la economía y en el en el sector político hubieron muchos, pero para mí, a criterio personal, el sector social y la mejor vida que se le trató de dar a los campesinos no tiene precio. Bueno, eso sería todo, estimado docente. Buenas noches.